Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, más de la tumba con poder resucitó. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque vive hoy. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús ver en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque vive hoy. Y que la vida vale porque Cristo vive hoy. Hermanos, qué bonito es poder nuevamente compartir con ustedes a través de las redes sociales. Damos gloria a Dios porque podemos hacerlo a través de estos medios. Queremos adorar, glorificar el nombre de nuestro Dios y vamos a seguir haciéndolo a través de las oraciones. Vamos a pedirle al Señor por algunas necesidades. Usted va a incluir sus acciones de gracias ahí, sus peticiones desde su casa va a estar incluyéndolas ahí. Y yo voy a orar de manera general por todas las necesidades de las familias de la iglesia. Vamos a orar de esa manera al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has permitido vivir. Gracias por este día en el cual podemos glorificarte y adorarte. Queremos, Señor, rendirte adoración, la adoración que solamente tú mereces, Padre Celestial, por ser el Rey del universo. Queremos encomendar también algunas necesidades, en especial la salud, Señor, de algunos hermanos. Tú conoces, Padre, las circunstancias de estos hermanos o de sus familiares. Oramos para que seas tú obrando en la vida de ellos. Oro por la economía también de la iglesia, oro por el trabajo, oro, Señor, también por la condición espiritual de todos. Oro, Señor, también para que seas tú dándonos la fortaleza de poder, Señor, hacer tu voluntad.
Te pido por cada una de las familias, por cada uno de mis hermanos, que seas tú cuidándolos y guardándolos. En el nombre de tu Hijo amado dejamos todo bajo tu control. Amén y amén. Bien, hermanos, seguimos estudiando la palabra del Señor. Y bueno, antes de hacerlo, pues quisiera preguntarles algo. Quisiera que ustedes se pregunten esto también. ¿Cómo podríamos cambiar el mundo? ¿Qué cosa podríamos hacer para cambiar el mundo? Bueno, habría muchas ideas en ese modelo, ¿cierto? Cambiar mi manera de ser para cambiar a las otras personas, tener una buena ética, tener una buena moral, ser disciplinado, ¿cierto? Educar bien a las otras personas, enseñarle a las otras personas, amar a las otras personas. Bueno, por ahí todo esto está en lo correcto, ¿no? Pero lo verdaderamente profundo que cambiará la humanidad de una manera grande es el Evangelio, hermanos. Esa es la respuesta de Dios para el cambio que necesita la sociedad hoy en día y siempre, hermanos. El Evangelio, porque el Evangelio es lo único que va a poder cambiar totalmente al ser humano para que pueda también de esa manera impactar en la sociedad, ¿no? Si queremos ver una sociedad mejor, compartamos el Evangelio. Y durante estos domingos hemos hablado de eso, ¿cierto? De la misión suprema de la iglesia. ¿Para qué el Señor nos ha llamado? Para que comuniquemos su Evangelio, ¿cierto? Para que llevemos su palabra a otras personas que no la conocen. Y pues durante esos temas hemos estado analizando algunos aspectos importantes. Hoy vamos a ver unas razones importantes también para tener en cuenta que debemos cumplir el mandato, debemos ver que es necesario llevar el Evangelio a todos. ¿Cuáles son esas razones? Bueno, quiero tocar como tema para hoy lo siguiente. El Evangelio es el mensaje redentor para la humanidad, ¿sí? Hay unas razones y la principal razón es que ese Evangelio que usted tiene, que nosotros tenemos, ese mensaje de salvación, es el mensaje de salvación para toda la humanidad. Es el mensaje redentor que Dios ha dejado para la humanidad. Antes de estudiar su palabra, que lo vamos a hacer en Romanos 1, versículos 15 al 32, vamos a orarle al Señor. Vamos a pedirle a nuestro Dios por eso. Padre, gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos, que sea tu Espíritu Santo llevándonos, Señor, a entenderla y aplicarla también en nuestra vida. Te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, la única manera, y lo reitero, que podamos cambiar el mundo a las personas de nuestro alrededor es transmitiendo el Evangelio y que el Señor convenza a través de ello el corazón de esas personas.
Porque el ser humano por sí mismo nunca va a poder cambiar ni la política, ni la religión, ni el dinero. Nada de eso va a hacer que el hombre cambie, hermanos. De verdad. El único que va a cambiar su corazón, o lo único que va a cambiar su corazón, es el Evangelio. Y vamos a ver entonces algunas razones por las cuales debemos compartir el Evangelio. Además de que sabemos que el tema principal es que lo debemos compartir porque es el mensaje redentor para la humanidad. Bueno, la primera razón se encuentra en el versículo 16. Bueno, quiero tocar un poco el contexto de este pasaje y es el siguiente, ¿no? Pablo le escribe esta carta a la iglesia en Roma. Él desea ir a Roma, como lo vemos en el versículo 15, para hacer algo, para cumplir la misión, hermanos, que como todo creyente tenemos, y es predicar el Evangelio. Ese era el anhelo de Pablo siempre, predicar el Evangelio, porque él, hermanos, sabía las razones, sabía por qué era importante hacerlo, sabía por qué habían razones de suma importancia para comunicar el mensaje de Dios. Y vamos a mirar entonces la primera razón, que ya la encontramos en el versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ahí está la primera razón. Y la primera razón es porque el Evangelio es poder de Dios, hermanos. El Evangelio es o hace parte del poder de Dios, y en este caso cambiante para la humanidad, el poder redentor, hermanos, que el Señor ha dejado para la humanidad. Y ahora quiero que nos quede algo claro. Si es el poder de Dios, hermanos, es algo que no tiene rival, es algo que no tiene oponente, es algo que nadie, escuche bien, que nadie se puede oponer a ello, porque es Dios el que está manteniendo el mensaje de salvación. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros no tenemos eso en claro, hermanos? Pues van a suceder algunas cosas. Vamos a sentir vergüenza. Es más, yo creo que ¿cuántas de las personas, vamos a hacer esa pregunta, cuántas de las personas que están a nuestro alrededor, que están en nuestro trabajo, que vienen a nuestro negocio, saben que nosotros somos creyentes? Mire, ya ahí por el hecho, ya estamos fallando en algún aspecto. Yo creo que muchas de las personas con las cuales hemos hablado ni siquiera supieron nunca que nosotros éramos creyentes, porque nunca le dijimos, hermano. Ahora, ¿por qué? Hermanos, porque no vemos con claridad que el Evangelio es el poder de Dios para cambiar vidas. Y esa es la primera razón. Quiero que eso nos quede claro. El apóstol Pablo dice eso siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y miren, como es el poder de Dios, escuche, no me debe avergonzar. El Evangelio no tiene o no trae vergüenza, escuche bien. El Evangelio no es para que nos avergoncemos. ¿Por qué no le comunicamos la palabra a los otros o el Evangelio a los demás, el mensaje de salvación, hermanos? Porque nos da pena. Porque nos avergonzamos. Porque, ay, ¿qué dirá mi amigo? Ya no me va a invitar a las reuniones. Ya va a hablarme como un religioso más. No, hermanos. Si es el poder de Dios para cambiar la vida de esa persona que me está hablando o que me está ofreciendo su amistad, hermanos, debemos comunicar el Evangelio. Debemos hablarle de ello. Es lo único que puede transformar a esa persona. Y a veces dudamos de que el Señor lo puede hacer. No, es que esa persona es atea. No, es que esa persona es religiosa. No, es que esa persona nunca va a aceptar mi mensaje. Hermanos, no es nuestro mensaje. Es el mensaje del Señor. Es el mensaje de Cristo para la humanidad. ¿Cristo cambió vidas? Sí, hermanos. ¿El Señor ha cambiado vidas? Sí. ¿Debe eso darnos vergüenza el hecho de comunicarlo? No, hermanos. Al contrario. Ser valientes en hacerlo porque es el poder del Señor. Y el Evangelio es salvación para el que cree. Escuche bien, es el poder de Dios porque va a rescatar a las personas de sus impiedades, va a rescatar a las personas de su mala condición, va a rescatar a las personas de la muerte espiritual que cada ser humano tiene cuando no ha creído en Cristo. Eso es lo que hace el Evangelio, hermanos. Y me llama la atención que dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Todo el que deposite su confianza en el Evangelio, en el mensaje de salvación, en el Señor Jesucristo, hermanos, escuche bien, va a ser salvo de la muerte eterna. Y va a empezar a tener la vida de Dios. Por eso cuando usted comparte el Evangelio está comunicando vida.
está compartiendo lo que el Señor quiere para el corazón del ser humano. Ahora, usted dirá, bueno, pastor, ¿y por qué a veces cuando yo hablo, por qué a veces cuando yo comunico, no logro estas cosas? Eso me decepciona. Hermano, el evangelio tiene dos propósitos. Uno, de salvación para los que creen, ¿cierto? Y dos, de afirmar la condenación para aquellos que no aceptaron el mensaje. Es olor fragante para vida o olor desagradable para los que no creen en muerte. Entonces, hermanos, siempre va a cumplir un objetivo el evangelio. Por lo tanto, no se sienta defraudado cuando alguien no le pone atención, cuando usted le habla del evangelio y le da igual. Usted cumpla la misión de hablarle, de comunicarle el evangelio de Cristo, no otro evangelio, el evangelio que Cristo enseña, que es Él como persona, que es el mensaje de salvación hacia la humanidad, y Dios se encarga del resto. Y en segundo lugar, ¿por qué es importante, o la segunda razón por la cual es importante comunicar el evangelio? Es que el evangelio salva al hombre de la ira de Dios. Mira, hay dos aspectos de la ira de Dios en cuanto al ser humano. Uno, que es el eterno, ¿cierto? La ira de Dios se revela en que el ser humano se va a ir, en que las personas que no crean en el Señor pues tienen un destino ya asegurado, y ese destino es el infierno. A través de eso se muestra la ira de Dios, pero presente, en la historia de la humanidad en estos momentos, también se revela la ira de Dios de otra manera. ¿Cuál es esa manera, hermanos? La vamos a mirar ahorita. Y si usted comunica el evangelio, escuche bien, va a salvar a las personas no solo de la ira eterna, sino también de la ira presente del Señor. Vamos a ver de qué cosas va a liberar el evangelio a las personas, y puede liberar el evangelio a gran parte de la sociedad, ¿cierto? Vamos a mirar. Bien, versículos 24 al 25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Miren, hermanos, de lo primero que el Señor va a salvar a través del evangelio a las personas en cuanto a su ira, cuanto a ser entregados a la ira de Dios, es de la inmundicia. El hombre es librado de la inmundicia, hermanos. Y aquí me llama la atención que esa inmundicia se refiere a la idolatría de manera espiritual. En el área espiritual se refiere a la idolatría, a no tener en cuenta a Dios en su vida. ¿Qué pasa cuando llega el evangelio a la vida de una persona, hermanos? Empieza a cambiar su corazón, y esta persona ahora va a tener en cuenta en todas sus decisiones al Señor, ahora va a tener en cuenta en todos sus días a Dios, ahora su tiempo va a estar dedicado a Él. Pero cuando no ha escuchado el evangelio, cuando no ha aceptado al Señor, ¿qué ocurre con él? ¿Cuál es su condición? ¿A qué está entregado, hermanos? A tener otros dioses, hermanos. Sea un ídolo creado, sea un ídolo que usted haya hecho con algunas cosas de su vida diaria. A esas cosas está expuesta el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, hermano. Y usted, cuando les comunica el evangelio, puede salvarlo de eso. ¿Por qué, hermano? Porque esa persona va a cambiar su mentalidad, y ahora su prioridad va a ser el Señor. Ahora su prioridad va a ser agradarle. Ahora su prioridad va a ser alabarlo y glorificarlo con su vida. Eso es lo que hace el Señor a través de su mensaje de salvación. Y lo otro de lo cual el Señor, a través de su evangelio, libra a las personas, es lo que se encuentra en el versículo 26 y 27. Vamos a leerlo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Noten, ¿de qué va a ser librado entonces el hombre? De pasiones vergonzosas, hermanos. A través del evangelio, el hombre no va a cometer normalmente estas pasiones vergonzosas. Y de las pasiones vergonzosas que está hablando específicamente aquí en este pasaje son de las siguientes: el hecho de que las mujeres cambiaron el uso natural
y el hecho de que los hombres cambiaron el uso natural, el ser humano es entregado a pasiones vergonzosas. O sea, hermanos, que el hombre va a estar en contra de lo que naturalmente el Señor diseñó. ¿Qué fue lo que el Señor naturalmente diseñó, hermanos? El matrimonio entre un hombre y una mujer, no entre dos hombres ni entre dos mujeres. Ni el hecho de acostarse una mujer con otra mujer, ni un hombre con el otro hombre. No, lo que el Señor diseñó fue un hombre y una mujer. Hermanos, ahora hay una tendencia que va en contra de lo que el Señor ha establecido y que hace parte de esa ira de Dios contra la humanidad. Y es la ideología de género. Hoy en día, hermanos, ese pensamiento se ha vuelto prácticamente una ley en la gran mayoría de países. Ahora uno de los modelos es Estados Unidos, que últimamente en este año ha empezado a implantar eso como una política de Estado. Ahora los niños, las personas que van a ir naciendo, se van a tener que enfrentar a ese tipo de ideología, hermanos. Una ideología que va en contra totalmente del Señor. Pero ¿qué pasa cuando yo le hablo del Evangelio y el Señor a través del Evangelio toca la vida de una de estas personas que está bajo esa condición de pasiones vergonzosas? Hermanos, son cambiadas, son totalmente transformadas por el poder que tiene el Evangelio en sí, por el poder que tiene el mensaje, hermanos, de salvación, por el poder de Dios para la vida del ser humano. Hermanos, ¿notan la importancia? ¿Notan la importancia de que nosotros podamos transmitir el Evangelio? Podemos salvar familias que han caído bajo esta desgracia, hermanos. Familias que han tenido que pasar por esta dificultad. Ahora el Señor aclara en su palabra que el uso natural es un hombre y una mujer. Y biológicamente hablando, también la ciencia lo apoya, hermanos. Recuerden entonces que se nace siendo hombre y se nace siendo mujer. No es porque yo lo decida. Es porque así vienen mis genes, así vienen mis cromosomas y así viene mi ADN. Eso para que lo entendamos, ¿cierto? Entonces mire de lo que libra el Evangelio a las personas. ¿Y de qué otra cosa libra el Evangelio a las personas? De una mente reprobada. Versículo 28. Mire, y como ellos no aprobaron a tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Escuche, Dios, hermanos, permite que esas personas caigan en una condición de mente reprobada por no tenerlo en cuenta a Él. Esa es la condición del hombre sin Cristo. ¿Y cuál es la mente reprobada? La mente que practica toda injusticia. Miren, ahí ya estamos hablando del problema social. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Escuche bien. Todo esto, hermanos, es por haber abandonado al Señor. Y todo esto hace parte de la ira del Señor contra esa humanidad que lo ha olvidado a Él. Pero ¿qué sucede cuando llega el Evangelio, hermanos? Su mente es cambiada, su mente es renovada por la obra del Espíritu Santo, y ahora va a pensar distinto, y ahora va a ser justo, y ahora va a ser amoroso, ahora va a ser lleno de misericordia, ahora va a ayudar a los padres, ahora va a honrarlos, ahora va a ayudar a las personas que lo necesitan. Hermanos, eso es lo que hace el Evangelio. Por eso es importante que usted no se quede callado, como dicen en un noticiero, ¿cierto? No se quede callado, sino que anuncie. No denuncie, sino anuncie el Evangelio del Señor a las otras personas. Pregúntese, ¿cuánto tiempo tiene de creyente? 15 años, 20 años, tal vez 5 años, 3 años, no sé cuántos. Pregúntese cuánto tiempo tiene usted y a cuántas personas usted les ha comunicado ese mensaje que puede cambiar vidas, el Evangelio. Pregúntese eso, hermano. Lo dejo como reflexión. Y quiero concluir con lo siguiente, hermanos. Si comunicamos, si cumplimos la misión de llevar el Evangelio a otras personas, vamos a tener hombres y mujeres que impacten en su parte familiar, en su parte social y en las demás partes de su vida. Vamos a tener hombres y mujeres que ayuden a mejorar la sociedad en vez de ayudarla a destruir. Dios los bendiga, Dios los guarde.
siempre. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú has sido fiel. Gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos edifica. Queremos, Señor, llevar tu evangelio. Queremos, Señor, llevar tu mensaje para cambiar vidas, para transformar personas y para que estas personas puedan ayudar a la sociedad. Es una razón, Señor, sumamente importante el hecho de que el evangelio es poder tuyo y el hecho de que el evangelio libra al hombre de su condición, Señor. Te lo pedimos sabiendo que tú eres grande para ayudarnos. Confesamos que muchas veces no lo hemos hecho y te hemos desobedecido. Queremos cambiar esa parte. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Y amigo, tal vez usted está en la condición. Tal vez usted no ha aceptado el mensaje del evangelio. Hoy se le comunica ese mensaje. ¿Cuál es ese mensaje, amigo? Que el Señor quiere cambiar su vida. Que usted necesita un cambio. Que usted ha intentado por la religión, por la moral, por la ética y no ha podido. El único que le puede dar ese cambio es el Señor. Confiésele todo lo que ha hecho. Confiésele todas las cosas malas que ha hecho. Dígale, Señor, mire, me he equivocado en esto, he hecho esto, no te ha agradado en esto, pero yo quiero ser distinto. Quiero que tú me hagas distinto. Hazme una nueva persona. Hazme una nueva criatura. Permíteme nacer de nuevo y que yo pueda ahora ser distinto. Creo en tu Hijo Jesucristo. Creo que Él murió para que yo cambie mi condición. Y creo también que Él resucitó para darme vida eterna. Si lo hace de corazón, si entrega su vida de verdad al Señor, el Señor obrará poderosamente en usted. Dios los bendiga, que tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Ya saben, nuestra misión principal es predicar el Evangelio.